Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspa Visión para un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Un servidor José Arroyo, tengo el privilegio de poder comentar la palabra de Dios acá en el canal, de estudiar un poco acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como siempre vamos a dar inicio orando, pidiendo la guianza de Dios. Padre, en esta tarde te alabamos y te bendecimos por este canal, Señor, que permite que podamos predicar tu evangelio, que podamos exponer tu palabra y sobre todo que podamos recibir una bendición especial en cada uno de los programas a través de cada uno de los pastores y ministros que tú tienes acá en este canal. Padre, te estamos pidiendo en el poderoso nombre de Jesús que tú hagas misericordia con nosotros y en esta tarde tú nos bendigas con la guianza, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad para poder entender tu palabra de parte de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando, recuerden, los salmos y los proverbios, pero vamos a regresar al estudio del libro de Reyes, porque recuerden que habíamos tomado como un desvío, ¿verdad? Habíamos decidido analizar un poco el libro de Salmos, que contiene muchos salmos del rey David, y asimismo el libro de Proverbios, que lógicamente sí fue escrito todo por el rey Salomón. Y recibimos mucha bendición de estos libros. Vamos a volver a estos libros en el futuro nuevamente cuando terminemos la serie del estudio de los reyes. Pero decidí que volvamos otra vez al estudio de los libros de Reyes. Y recuerden ustedes que en el libro 1, tanto en el libro 1 como en el primero y segundo libro de Samuel, se narra la historia de David. Ustedes saben que David comienza siendo un simple pastor de ovejas, pero era un pastor de ovejas que además tenía la habilidad o el talento de poder tocar el arpa, ¿verdad? Ellos le decían tañer el arpa, ¿verdad? Los instrumentos de cuerda se tañen por las cuerdas. Entonces David era prácticamente un músico, pero también era un pastor especial, porque recuerden ustedes que cuando él tiene que enfrentar al gigante Goliat, él pide hablar con el rey Saúl para declararle que él está anuente a enfrentar al gigante Goliat. Y entonces Saúl no lo cree, ¿verdad? Saúl le dice, ¿cómo es posible si tú eres un muchacho y él es un guerrero experimentado? Y entonces recuerden ustedes que David le dice a Saúl, que en ese tiempo ya Saúl era el rey. Recuerden que Saúl fue el primer rey constituido por el profeta Samuel de parte de Dios, pero porque el pueblo pidió específicamente que querían tener rey. Recuerden que esa petición del pueblo de Israel a Samuel no le agradó a Samuel, pero recuerden que cuando Samuel habla con Dios, Dios le hace ver a Samuel que el pueblo fue el que pidió el rey, y entonces que no lo habían desechado, no habían desechado la autoridad de Samuel, sino estaban desechando la autoridad de Dios, ¿verdad? Que hasta entonces había habido un gobierno teocrático e iba a convertirse en un gobierno autócrata o monárquico, ¿verdad? Porque iba a reinar un rey humano. Sabemos que Saúl
como rey fue un fracaso porque recuerden que desobedeció, comenzó desobedeciendo en relación al sacrificio, porque las funciones del rey estaban establecidas para gobernar y las funciones del sacerdote o del profeta estaban establecidas única y exclusivamente en torno a Dios y en torno a los sacrificios que había que presentar a Dios. Y recuerden que el profeta Samuel le dijo a Saúl que lo esperara 7 días, pero Saúl se impacientó, y recuerden que el primer pecado de Saúl fue ofrecer el sacrificio y él no debía ofrecer el sacrificio. Ustedes saben que este fenómeno de que los reyes se conviertan en el sumo sacerdote era una costumbre pagana. Tanto era así que recuerden que incluso muchos siglos después, porque estamos hablando de la época del rey Saúl y de la época del rey David, que son más o menos 1000 años antes de Cristo, pero mucho después, incluso varios siglos después de Cristo, en el siglo IV más o menos, recuerden que Constantino fue uno de los últimos emperadores romanos, pero ya del imperio de Oriente, ¿verdad? Del imperio bizantino. Pero originalmente el emperador Constantino se convierte no solo en emperador, sino él asimismo se nombra sumo sacerdote, pero sumo sacerdote de la nueva religión del imperio, que recuerden ustedes que hasta el siglo IV, más o menos a mediados del siglo IV, es cuando se declara o se le da a la religión cristiana o al cristianismo el carácter de religión del Estado. Pero volviendo al punto que es el libro de Reyes, entonces nos encontramos con un proceso del rey David, que ustedes saben que después de que Saúl es desechado como rey por Samuel, ¿verdad? Recuerden que la segunda vez Saúl tenía que matar a Amalec y a todo el pueblo amalecita, y Saúl no obedeció. Entonces, a raíz de esa segunda desobediencia, Samuel lo desecha. Saúl, recuerden que agarra el manto de Samuel para que no se vaya, y el manto se rasga, y entonces el profeta Samuel le dice a Saúl que así como se ha rasgado el manto, que Dios ha rasgado también el reino de Saúl. Pasan los años, y más o menos unos 15 años después de que el rey Saúl en diferentes ocasiones y durante muchos años persigue a David para matarlo, porque Saúl sabe que el sucesor de él va a ser David. Recuerden que estando Saúl como rey, David es ungido como rey también por Samuel, y eso lo hacen a espaldas de Saúl, porque Saúl no había sido depuesto, ¿verdad? Es como 15 años después de esa persecución que organiza Saúl en contra de David. Recuerden que en ese lapso el rey David, que no era rey, entonces era solo un prófugo, digamos, era un renegado entre comillas, ¿verdad? Porque él ya había sido ungido como rey, él iba a ser el sucesor del rey Saúl, pero el rey Saúl todavía tenía el trono y lo perseguía para matarlo. En 2 ocasiones recuerden ustedes que el rey David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y sin embargo no lo mató. Una de ellas, recuerden que fue en una cueva en la que por casualidad Saúl se metió para esconderse, y resulta que adentro de esa cueva ya estaba David con sus hombres y pudo haberlo matado, pero no lo mató. Y la segunda vez, el mismo David organizó una expedición al campamento de Saúl, y en la noche, cuando todos estaban durmiendo, entra David con sus hombres y se roban la lanza de Saúl y se roban una especie de vaso que tenía ahí Saúl. Y entonces al día siguiente el rey, David le dice al rey Saúl que dónde está su lanza, y entonces David le demuestra a Saúl que pudo haberlo atravesado en ese momento con la lanza, pudo haberlo asesinado, y sin embargo no lo asesinó. Pero pasa el tiempo, pasan los años, y recuerden que hay una batalla contra los filisteos que ya Saúl no puede ganar. Allí muere, y como lo persiguen y está angustiado porque lo van a matar, entonces Saúl se suicida. Recuerden que
que Saúl le dice a su escudero que lo mate y el escudero no quiere, entonces le dice que sostenga la espada y Saúl se tira contra su propia espada y se suicida. Así que el rey Saúl termina muerto y también termina muerto Jonatán. A raíz de eso, pues David se convierte en rey y lo proclaman rey, aunque simultáneamente recuerden que proclamaron rey a uno de los hijos de Saúl, pero solo fungió como rey como 2 años y después de eso lo mataron a ese rey, le cortaron la cabeza, tanto que le llevaron la cabeza a David. Y recuerden que la escritura dice que David, en lugar de premiar a esos asesinos, los mandó matar, porque para él haber asesinado a uno de los hijos de Saúl era algo que no se debía hacer. El tiempo pasa y recuerden que nombran entonces a David como rey, y David, por supuesto, que es el general, el que sale a las batallas del pueblo de Israel para vencer a todos sus enemigos, porque entonces ya el reino de Israel, que está unido en ese tiempo, recuerden que no se había dividido el reino de Israel. Después, ustedes saben que después del reinado del rey Salomón, el reino de Israel se divide, 10 tribus forman el reino del norte y 10 tribus forman el reino del sur y 2 tribus forman el reino del norte. El punto es que en ese momento las 12 tribus están unidas con David, y en una de esas batallas, recuerden que David, dice la escritura, que no sale a la batalla como todos los reyes acostumbraban, sino recuerden que David se queda en su casa descansando, sube a la terraza y ve entonces a Betsabé, que está bañándose, lógicamente desnuda, ¿verdad? Porque nadie se baña con ropa, ¿verdad? Y mucho menos en esa época. Estamos hablando de unos, por lo menos 1000 años antes de Cristo, 950 años antes de Cristo. El punto es que recuerden que él toma a Betsabé como mujer y la embaraza, y a raíz de que la embaraza, él quiere que el verdadero esposo de Betsabé, porque Betsabé era una mujer casada, quiere que se llamaba Urías, quiere que Urías se acueste con ella como para hacerle creer a Urías que ese bebé era de él, ¿verdad? Pero Urías se opone a acostarse con Betsabé, y ustedes saben la historia, no logra que Urías se acueste con su esposa, con Betsabé. Entonces David se ve obligado, entre comillas, a asesinarlo. E increíblemente David escribe una carta donde pide que pongan a Urías adelante en la parte más terrible de la batalla, ¿verdad? E inevitablemente, pues cuando los generales, Joab parece que era uno de ellos, lee la carta, entonces tiene que poner a Urías adelante en la parte más peligrosa de la batalla, e inevitablemente lo matan. Después de que matan a Urías, entonces David se queda con Betsabé, y recuerden que entonces Betsabé da a luz el primer hijo de David. Pero recuerden también que en ese espacio, en ese ínterin, llega el profeta Natán y le llama la atención a David y le cuenta una historia, como una parábola, ¿verdad? De un rey que, teniendo muchas ovejas, dice que le quitan la única oveja que tenía un pobre para darla de comer a sus amigos. Entonces dice que la ira del rey David se encendió y dijo: ese rey es digno de muerte, porque le está quitando a un pobre la única oveja que tiene, y él tiene muchas ovejas. Entonces el profeta Natán le dice a David: ese que es digno de muerte eres tú, porque tú tenías muchas mujeres, tenías esposas y tenías concubinas, y sin embargo le quitaste la única mujer a Urías y la hiciste tu mujer, y a él lo mandaste a matar con la espada del enemigo. La cosa es que a raíz de eso hay un juicio de parte de Dios contra David. Recuerden ustedes que es muy delicado cuando alguien está en una posición de gobierno, y recuerden que todas las posiciones de gobierno del mundo, aunque no lo quieran aceptar, la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. O sea que Dios es el que pone y quita presidentes y vicepresidentes, y aunque los mismos presidentes
logren estar en el poder como tiranos, ¿verdad? Que se convierta, en lugar de ser un gobierno democrático, se convierta en una tiranía, ¿verdad? Se convierta en presidentes que ya no dejan el poder y se reeligen y se reeligen. Parece que eso está pasando en Rusia con Putin, pero eso es solamente un ejemplo. El punto es que el rey David tiene muchos problemas. Recuerden que, por ejemplo, su hijo Absalón organiza una revolución contra su padre David, y en el proceso dice que tratan de matar a David. David tiene que huir incluso descalzo, tiene que esconderse, y David, siendo el rey, resulta siendo perseguido por su propio hijo Absalón. Pero Absalón, por la justicia divina, ¿verdad?, entre comillas, Absalón también le toca huir, y como era un hombre de cabello muy largo y muy espeso, se le traba el cabello en unas ramas y así se queda él, porque el asno o el caballo donde iba Absalón se va y lo deja a él colgando, trabado de las ramas, trabado el pelo de las ramas, y así es como lo matan. Parece que Joab es el que mata a Absalón. Después de todo ese duelo, recuerden que llega la vejez del rey David, y entonces le toca elegir quién se va a quedar en el trono, y nada menos que es un hijo de Betsabé, que recuerden ustedes que había sido prácticamente una mujer a quien David la robó, porque se la quitó a Urías, después manda a matar a Urías y se queda con Betsabé. El caso es que ya Betsabé es la esposa o una de las esposas de David, y es Betsabé la madre de Salomón, y es así como nace Salomón, y lógicamente Salomón crece en la corte y es uno de los hijos del rey David, pero a él fue a quien David le prometió que le iba a dejar el reino. David envejece, y entonces vemos que gracias a la intervención de la misma madre de Salomón, de Betsabé, el rey confirma el trono en la vida del rey Salomón. Y aquí vamos a leer en primer lugar en el capítulo 2 del libro primero de Reyes, acerca de las primeras decisiones que tiene que tomar Salomón como rey, porque también el hermano de Salomón uno de los hermanos quería el reino, pero este se llamaba Abisag, se llamaba, aquí vamos a ver, dice, entonces se le dijo, vamos a ver, Adonías, se llamaba Adonías, uno de los hermanos de Salomón. Pero estamos en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, donde ya Salomón es consagrado y es ungido como rey de Israel. Ya a él le corresponde el reinado y él ya está declarado como rey. Pero tiene un hermano que se llama Adonías, el hijo de Agit, o sea, otra de las mujeres de David. Fue a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿es pacífica tu visita? Y él respondió, es pacífica. Y agregó, tengo algo que decirte. Ella respondió, habla. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto la mirada en mí para que yo reinara, porque es hermano de Salomón, ¿verdad? Este personaje Adonías. Pero el reino cambió de manos y pasó a ser de mi hermano, porque por determinación de Yahvé era suyo. Y ahora te hago una petición, que ruego te no me niegues. Ella le dijo, habla. Entonces él dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te negará nada, para que me dé por mujer a Abisag sunamita. O sea, lo que quería que era hermanastro de Salomón, simplemente quería una esposa, y pidió específicamente a esta mujer que era sunamita, ¿verdad? Pero vean cómo reacciona porque Betsabé acepta interceder por Abisag, Adonías, Betsabé acepta interceder por Adonías ante Salomón. Entonces ella dijo, te haré una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, porque no te la negaré.
está hablando la madre de Salomón con Salomón, ¿verdad? O sea, Betsabé, que es la reina, digamos, pero realmente el rey es su hijo, es Salomón. Dice, ella dijo, que Abisac la sunamita sea dada por mujer a tu hermano Adonías. Pero el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac la sunamita para Adonías? Pide también el reino para él, porque es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Yahvé diciendo, así me haga Elohim y aún me añada, si Adonías no habló este asunto contra su propia vida. Y vive Yahvé, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre, y me ha hecho casa como había prometido, que Adonías será muerto en este día. Si se dan cuenta, el rey Salomón comienza su reinado tomando la decisión de asesinar a su propio hermano Adonías, porque le parece tal vez injusto, o le parece demasiado soberbio, o le parece que es una medida inapropiada que él esté pidiendo una esposa. No sabemos quién era, seguramente hay historiadores que saben quién era esta mujer sunamita, pero el punto es la reacción del rey Salomón, termina matando. Así dice, pero el sacerdote Abiatar dijo al rey, aunque eres digno de muerte. No, eso está más adelante. Y el rey Salomón juró por Yahvé diciendo, así me haga Elohim y aún me añada, si Adonías no habló este asunto contra su propia vida, y vive Yahvé, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre, y me ha hecho casa como había prometido, que Adonías será muerto en este día. Y el rey Salomón envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, quien arremetió contra él y lo mató. Mataron a Adonías por la orden de Salomón. Entonces Salomón comienza su reinado asesinando a su hermano mayor, o a su hermanastro, pero era su hermano mayor, por esa petición que él hizo. El punto es que Salomón en ese momento era joven, parece que era muy joven, y a él le toca recibir el reinado de parte del rey David, que lógicamente ya era muy anciano, y de hecho muere David y se queda Salomón como sucesor de David, pero es muy joven. Sin embargo, él tiene claro que la religión de los judíos es el culto a Yahvé, ¿verdad? Al Dios verdadero, al Dios de los padres de los israelitas, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas del pueblo de Israel, que ustedes saben que son prácticamente 70 personas que llegan con Jacob a la tierra en Egipto, que es Gosén, que es la tierra que les da José, cuando José es vicefaraón en Egipto. Por supuesto, varios siglos antes de este reinado, porque estamos hablando desde Moisés, que más o menos, por ejemplo, los biblistas de la Reina Valera sitúan la existencia de Moisés en el siglo XV o a mediados del siglo XV, mientras que cuando ustedes buscan la biografía de Moisés o datos acerca de Moisés en Google, encuentran que los eruditos de Google sitúan la vida de Moisés en el siglo XIV. Entonces más o menos está entre el siglo XIV y el siglo XV, ¿verdad? La primera mitad del siglo XV, que es el 1400, podría ser el final del 1300, años antes de Cristo, que vive Moisés. Pero entonces, volviendo acá, donde estamos en la vida del rey Salomón, ya hemos platicado acerca de Salomón, pero nunca está de más, porque tú siempre vas a encontrar, cuando estudias un pasaje bíblico, vas a encontrar lo que llamamos, al menos en la iglesia pentecostés, lo llamamos rema. Recuerda que se usa, esto parece que es griego, y el rema es la enseñanza central de la palabra de Dios. Es como
lo espiritual de la palabra de Dios. El rema es incluso materia de revelación, ¿verdad? Pero el punto es que el estudiar tú un mismo pasaje, leer un mismo libro una y otra vez, solo te va a generar más y más conocimiento de Dios y más fe. Recuérdate que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que no te canses de leer la Biblia. Si ya leíste todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento, vuelve a leerlo y vas a encontrar, nosotros los llamamos perlas de sabiduría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero eran hombres de Dios. Si tú te pones a leer quiénes fueron los que escribieron la Biblia, te vas a dar cuenta que fueron hombres de Dios. Salomón, aunque se apartó, digamos, por causa de sus mujeres, lo vamos a ver más adelante, de todas formas Salomón fue un rey sabio. Y vamos a ir directamente a la parte donde Salomón le pide sabiduría a Dios. Fíjate que en el capítulo 3, solo que desde el verso 4, Salomón dice que, dice así: y del rey iba a Gabaón, está hablando de Salomón, capítulo 3, verso 4, iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios por ser el lugar alto más importante. Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar. Recuérdate que estamos hablando de una época en la que los judíos sabían que debían ofrecer sacrificios a Dios. Tú entiendes que se ofrecía sacrificios literalmente, o sea, mataban literalmente animales. Ese es el sacrificio, ¿verdad? No sacrificios humanos, eso es de culturas paganas. Incluso parece que aquí en América descubrieron que los sacerdotes mayas hacían sacrificios de princesas. Eso no es mentira, sino que parece ser que los sacerdotes mayas sacrificaban personas. Pero aquí estamos hablando de sacrificios que Dios estableció de animales. Pero lo interesante es que si te das cuenta, aquí nos dice que Salomón brindaba sus sacrificios y ofrendas en los lugares altos. Y dice que Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar. Y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en el sueño en la noche y le dijo, oye bien lo que le dijo Dios a Salomón: Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Y le dijo Elohim, o sea, Dios. Recuérdate que Elohim es el nombre plural de Dios. Recuérdate que Dios es uno. Eso está en Deuteronomio. No te confundas. Lo que pasa es que Dios se manifiesta en las tres divinas personas. Se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son benditos por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Los tres son uno, un solo Dios poderoso, misericordioso, un solo Dios verdadero, un solo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y todas las virtudes que los teólogos le atribuyen a Dios, ¿verdad? Por supuesto que son características de Dios que están en la Biblia, ¿verdad? Porque tú sabes que los teólogos estudian a Dios, entre comillas, pero no lo pueden estudiar directamente, porque nadie puede ver a Dios, nadie puede ir a donde Dios está. Incluso hay una escritura, recuerda tú, que dice: ¿quién subirá a lo alto para irse con Dios? Sino que no es el hombre el que subirá, sino es Dios el que desciende. Dios ha descendido, y tú sabes perfectamente que Dios descendió para habitar entre los hombres en forma de un ser humano, y es nada menos que en la persona de Jesucristo, que tú sabes que primero fue un bebé que fue engendrado en el vientre de la Virgen María, y que lógicamente se convierte en un bebé que es dado a luz, y ese bebé se convierte en hombre, y ese hombre es el que va a la cruz. Pero acá estamos lógicamente como 950 años antes de la aparición de Jesús en la tierra. Estamos con Salomón y estamos en un momento en el que Dios habla a Salomón. Imagínate tú que Dios se te aparezca en un sueño. Eso es algo inusual, porque nosotros generalmente no estamos pensando en Dios, no estamos pensando en la palabra de Dios, no estamos haciéndonos preguntas
teológicas o filosófico-teológicas, sino que nosotros estamos pensando, tal vez los muchachos están pensando en la mujer que aman, en otra patoja, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? En otra señorita, y las señoritas están pensando en un hombre, se enamoraron también de un joven, y eso están pensando. Los que ya están casados y tienen negocios o tienen trabajo, piensan en lo que deben pagar, que deben el colegio, que deben esto, el local, por ejemplo, si tienen negocio. Y ¿en qué piensas tú? Tú piensas lo que la Biblia dice, que tú piensas en lo que hay en tu corazón, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? O sea, tu alma. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Estás interesado en la política? ¿Estás interesado en el arte? ¿Estás interesado en el dinero, en hacer el dinero, en tener más negocios, en invertir, en tener más y más dinero? Lógicamente tienes que invertir para ganar, pero ¿cuáles son tus pensamientos? Dinero, 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 negocios, negocios, negocios. O muchos están, como decimos en Guatemala, todavía usan esa expresión que es de los jóvenes, ¿verdad? Están trabados con el sexo. Entonces piensan en el sexo, en el sexo, en el sexo todo el día, y tienen sexo en la mente. Pero ¿en qué debes pensar tú? ¿Qué es lo que debe haber en tu corazón? Si tú, en lugar de llenarte la mente con pornografía o con trabajo o con negocios o con dinero, llenas tu mente y tu corazón, tu alma, tu espíritu de la palabra de Dios, entonces tú vas a dar otro fruto. ¿Cuál fruto vas a dar? Vas a hablar de Dios, vas a amar a Dios, o vas a anhelar que Dios se revele a ti. Pero aquí Salomón está siendo visitado por Dios en un sueño. Mira que dice, y le dijo Elohim: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, aun porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado, aquí está hablando Salomón con Dios en el sueño, esta gran misericordia, y le has dado un hijo que se sienta en su trono como en este día. Y ahora, oh Yahvé, Dios mío, esto es lo que dice Salomón. Mira qué interesante, como en este día. Mira ahora, oh Yahvé, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Está hablando Salomón. Aunque yo soy joven, pequeño, y no sé cómo salir ni cómo entrar, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, y un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede enumerar. Da pues a tu siervo, y esto es lo importante, que mira lo que pide Salomón. Y Salomón era rey, y Salomón automáticamente había heredado la posición y las propiedades de su padre David. Pero mira lo que pide, es lo impactante. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo. ¿Te das cuenta de la sabiduría de Salomón en creer que tú puedes escuchar con tu corazón? O sea que el concepto de corazón no es simplemente la bomba, ya lo hemos dicho, la bomba, el músculo que bombea la sangre. El corazón es el centro de tu alma, y ese alma tuya puede escuchar. Entonces le dice Salomón: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Estoy leyendo la Stuttgartensia, recuerda que uso mucho esta versión porque está traducida directamente del hebreo y del griego en el Nuevo Testamento. Dice: para juzgar a tu pueblo y para discernir. Que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai. Recuérdate que Adonai es otro de los nombres de Dios, que quiere decir el Señor. Adonai quiere decir el dueño. Dios es el dueño de tu alma. La Biblia dice: todas las almas son mías. La Biblia dice incluso que Dios hizo al impío para el día malo, porque Dios es el autor de todas las cosas, de toda la creación. Aunque los científicos lo nieguen, el autor de
de ese universo que es maravilloso, que es infinito y que es infinitamente hermoso e impactante, es Dios. Cuando veo los cielos, dice el rey David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice David. O sea, David sabía que Dios hizo los cielos, Dios hizo las estrellas, no te quepa duda. No estés en tu mente cavilando, ¿será que somos creación de los extraterrestres? ¿Será que vino un meteorito y trajo la vida a la tierra y cayó en el agua y ahí se convirtió en un pez, y ese pez se convirtió en un batracio y ese se convirtió en otro tipo de animal y salió a la tierra y se convirtió en un cuadrúpedo, en un mamífero, y nosotros venimos de los simios, de los monos? Eso es mentira. Fuimos creados por Dios, esa es la verdad. Lo que pasa es que los hombres no creen a la verdad, creen a la mentira. Pero volvamos acá, dice, Elohim le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia. He aquí, cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Imagínate, o sea, no hay actualmente alguien que sea sabio, tan sabio como Salomón. Por supuesto, Salomón no sabía de ciencia, pero no ha habido sabio como Salomón. Y también te concedo lo que no has pedido, así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, aquí viene la condición, y si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te prolongaré tus días. Si te das cuenta, esta fue la petición de Salomón en un sueño, y esta fue también la respuesta de Dios a Salomón. Es muy importante que tú no pidas cosas materiales, no pidas. Es cierto, si tú estás soltero necesitas una esposa, y por supuesto si tú le pides a Dios que te ayude a conseguir esposa, es posible que Dios te ayude a conseguir esposa o esposo. Las mujeres que no tienen hijos y quieren ser madres, lógicamente le piden a Dios, y Dios puede concederles un hijo. Unos amigos míos que eran diáconos de una iglesia, de la primera iglesia donde yo estuve, el Calvario de la zona 6, me reservo el nombre de ellos. Ellos eran diáconos de la iglesia, era una pareja de un guatemalteco con una salvadoreña, pero ella ya vivía aquí en Guatemala y ella era estéril, ellos no podían tener bebés y decidieron adoptar a una nena. Y a raíz de que ellos adoptaron a una bebé, Dios le concedió a la esposa de este hermano que quedara embarazada de un hijo propio, o sea, un hijo de su marido. No tuvo que adoptar a nadie más, sino que ella al fin tuvo, como una respuesta de Dios a esa acción de ellos, Dios les concedió tener un hijo genuino, un hijo biológico, ¿verdad? Ella quedó embarazada y es madre, parece que fue varón, o no me acuerdo, parece que el primero que ellos adoptaron era un varón y tuvieron una nena. El punto es que Dios les concedió, te estoy hablando de una pareja que yo conocí hace unos 20 años, por ejemplo, pero es solo un ejemplo. El punto es que estamos acá todavía analizando ciertas cosas de la vida del rey Salomón, porque son impactantes, son importantes. Siempre tú puedes obtener conocimiento, puedes obtener sabiduría, y estamos hablando de qué es lo que tú debes pedir. La Biblia dice que no sabemos pedir, que pedimos para nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. No pidas dinero, no pidas, bueno, tú puedes pedir trabajo, tú le puedes pedir a Dios si no tienes trabajo, y lógicamente necesitas el trabajo para comer, para pagar la renta, para todo lo que tú necesites. El dinero, la Biblia dice que sirve para todo, pero recuérdate que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tú debes poner tu corazón en Dios, no en el dinero.
tú debes confiar en Dios. Dice, bienaventurado el varón que confía en Dios, que confía en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces el centro de tu vida debe ser Dios, no debe ser el dinero. Incluso el centro de la vida de una mujer casada no debe ser su esposo ni sus hijos, porque Jesús dijo, el que ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. No debes poner tu confianza en tu esposa, aunque por supuesto debes amarla y debes protegerla y debes servirla. La Biblia dice todo eso, pero el punto es que debes confiar en Dios, debes fiarte de Dios de todo tu corazón. Ya se nos está yendo el tiempo, pero todavía podemos ver acerca de la sabiduría que tenía Salomón en el capítulo 4 y verso 30. Vamos a ver aquí en la Reina Valera, como dice acá. Dice capítulo 4, verso 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Vamos a leer acá en el libro físico, ¿verdad? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aquí te está dando la explicación de lo que pidió Salomón. Recuérdate que le pidió a Dios sabiduría. Y dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán. Recuérdate que Emán es uno de los autores de Salmos. Emán parece que también era músico y David lo había puesto como director de coro. O sea, aquí dice que más que Etán, también Etán fue uno de los directores de coro. O sea que era un hombre muy inteligente. Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones y de alrededor, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre los aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Te puedes imaginar que la fama de la sabiduría de Salomón era tal que llegaban a oír a Salomón y disertaba, como que él era biólogo, como que él era zoólogo, ¿verdad? Hablaba de los animales, hablaba de las plantas, y te puedes imaginar de dónde salía la sabiduría. Así que tú puedes ser un hombre sabio si le pides a Dios que te dé sabiduría, pero también si te llenas de la palabra de Dios. Lee la Biblia, léela, estúdiala, porque ella te va a dar la luz de la vida. Jesús le dijo a los discípulos, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. La vida eterna está en las escrituras. Las escrituras te van a llevar a Cristo y Cristo es el que te va a salvar. Tú necesitas fe para llegar a Cristo. Sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Recuérdate que aquí ya Salomón tenía fe porque Salomón sacrificó 1000 animales en ese lugar alto antes de tener el sueño, donde Dios le pregunta qué es lo que quiere. Salomón ya tenía fe, entonces tenía fe en un Dios invisible. Por supuesto, ellos tenían el arca del pacto. Tú sabes que ellos tenían el arca del pacto, que para ellos era lo más sagrado, ¿verdad? Pero solo representaba la presencia de Dios. Ellos sabían que el arca del pacto no era Dios. Una cosa es lo que Dios ha hecho o lo que Dios le ha dicho al hombre que haga, como en el caso de Moisés, que levantara el tabernáculo, en el caso del rey Salomón, que David quería hacerle un templo a Dios, pero Dios no lo permitió, sino que le dijo que su hijo, en este caso Salomón, era el que iba a levantar el templo. Y vamos a ver más adelante cómo el rey Salomón levanta ese templo en honor a Dios. ¿Y qué clase de templo es? Era un templo que actualmente costaría miles de millones de dólares, porque era un templo que estaba cubierto de oro puro por dentro. Te puedes imaginar paredes enteras de oro puro. Eso cuesta miles de millones de dólares. Vamos a continuar aquí.
Cuando decide Salomón construir el templo, en el capítulo 5 y verso 5, vamos a leer siempre en la Reina Valera, mira cómo dice, aquí está ya Salomón planeando edificar el templo, dice, yo por tanto he determinado, está hablando Salomón, ahora, he determinado edificar casa al nombre, mira qué interesante, casa al nombre de Jehová mi Dios. Si te das cuenta, no dice, he decidido edificar casa para Dios, no, dice, he decidido edificar casa para el nombre de mi Dios, porque Salomón, y después lo vamos a leer, tenía claro que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Los templos como casa de Dios, como todas las iglesias que tú conozcas en Guatemala o fuera de Guatemala, por ejemplo, actualmente es famosa la iglesia de Dante Gebel en los Estados Unidos que se llama River, pero el punto es que todos los templos que los pastores denominan casa de Dios, entre comillas, no pueden ser la casa de Dios, porque Pablo lo dijo, tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos, cuando Pablo le habla a los atenienses, les habla en el Areópago y les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No es lo que Dios busca. Dios no está buscando habitar en los lugares que el hombre levante, en los templos que el hombre construya como casa de Dios, como la iglesia, con todo el respeto que me merecen los apóstoles como Sergio Enríquez, en la iglesia de Sergio Enríquez, en la iglesia Elim, que todavía existe, en el templo de la misión o de la iglesia Lluvias de Gracia. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, hermano, no te confundas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús dijo, la tierra y el cielo pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Dónde quiere habitar Dios? Dios quiere habitar en tu corazón. No te confundas. Dios quiere habitar dentro del hombre. Y no te confundas, cuando una persona nace, no nace con Dios adentro como piensan los hindúes o los indios, porque ellos son los verdaderos indios. Los hindúes o los de las religiones, ¿cómo se dice? Las religiones de Oriente, las religiones orientales piensan que tú ya tienes a Dios dentro de ti, que solo tienes que desarrollarlo. Eso es mentira. Dios no está en ti. Aunque te parezca duro, pero la palabra de Dios es la verdad y la verdad duele. Aunque te parezca duro, tus hijos son preciosos, son maravillosos, son hermosos, los bebés que Dios te ha dado, Dios te los ha dado, es tu herencia, pero esos hijos tuyos tan lindos, esas nenas tan preciosas, no tienen a Dios, tienen que llegar a una edad en la que ellas y ellos deben tomar la decisión de aceptar a Cristo. Tampoco tú tienes a Dios solo porque naciste, incluso solo porque te bautizaron cuando tenías 3 meses, te bautizaron porque tu familia era católica. No por eso tienes a Dios, tú tienes que recibir a Cristo. La Biblia dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados seáis capaces, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Pero Cristo debe habitar en ti y solo puede habitar en un momento en el que tú le abres tu corazón, en un momento en el que tú tienes uso de razón. No eres un niño de 4 años o de 3 años o de 5 años, o menos un bebé de 3 meses que es bautizado, no tiene la capacidad de entender un bebé que es el pecado y que él es pecador, porque un bebé es inocente. Es hasta cuando tú creces y ya te pasa la inocencia y ya no eres inocente y ya sabes qué es el bien y el mal, y aunque nadie te haya enseñado, ya sabes que es malo robar, que no debes robarle a tus padres, que no debes
tener relaciones con una señorita si no es tu esposa. Sin embargo, los jóvenes lo saben y lo hacen. Todos los jóvenes de todo el mundo tratan de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y de hecho lo tienen, y no solo es un problema de los varones, también las señoritas quieren eso. Entonces, el punto es que la Escritura te da la sabiduría, te da la fe para que tú te acerques a Dios, para que tú te acerques a Cristo. Casi ya terminamos, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar acá con, sí, ya casi se nos fue el tiempo. Vamos a terminar con esto que estábamos viendo, que Salomón decide levantar el templo. Dice que él decide levantar un templo, edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. O sea, lo vuelve a decir Dios, él edificará casa a mi nombre. Así que todos los templos de Guatemala y de Latinoamérica, y todos los templos del mundo que sean cristianos, no son la casa de Dios, sino que son casas dedicadas al nombre de Dios, que es otra cosa. O sea, son consagradas para Dios. Se supone que un templo es para que tú busques a Dios, y tú puedes encontrar a Dios en un templo o puedes encontrarlo en tu cuarto. Jesús dijo que podías tú entrar en la intimidad de tu habitación, cerrar la puerta y orar a Dios, que es nuestro Padre, para que Él te oiga. Entonces tú puedes hacerlo en tu casa. Pero están los templos, pero los templos solo son dedicados a Dios, no son la casa de Dios. Pedro explica, si tú estudias la Biblia, dice que la casa de Dios somos nosotros, y cada uno de los cristianos en quienes Cristo vive. Dice Pedro en una de las cartas de Pedro, parece que es la primera de Pedro, dice que somos vosotros como piedras vivas, dice Pedro, sed edificados para casa de Dios, como casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere habitar en el Espíritu, en su persona divina del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en una casa, pero esa casa no está construida en carretera El Salvador, cerca de Fraijanes, como casa de Dios, sino que está construida con las piedras vivas, que eres tú y que soy yo, cuando nos reunimos. Por eso la Biblia dice: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo. Si tú te congregas en el nombre de Jesús, y no digamos 20 personas o 40 o 1000 o 2000 o las que sean, pero en el nombre de Jesús. Ya vamos a terminar, solo leo esto. Dice: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Esta es una carta que le envía Salomón a Hiram, el rey dice verso 1: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Hiram era rey de Tiro. Tú sabes que Tiro es una ciudad portuaria, y los hiramitas, o los de Hiram, eran expertos en el cedro y en la caoba y en todas esas maderas preciosas que después Salomón utilizó para hacer. Dice: manda pues, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Entonces ya se nos fue el tiempo y solo llegamos acá a la parte donde Salomón va a levantar el templo. Después vemos que, por supuesto, Salomón logra construir ese templo, y ese templo es una maravilla. Desafortunadamente, Dios se lo había advertido a Salomón y le había dicho que mientras ellos fueran fieles a Dios, Dios prometía estar en ese lugar, en esa casa que Salomón construyó. Dios había ofrecido manifestarse, pero si el pueblo de Israel
le era infiel, lo cual hizo el pueblo de Israel, le dieron la espalda a Dios como siempre, y el pueblo de Israel se volvió otra vez a los ídolos. De hecho, nada menos que en el mismo reinado de Salomón, el propio rey Salomón se volvió idólatra, dice la Biblia, porque oyó a las mujeres. Él tenía 700 esposas y 300 concubinas, tenía 1000 mujeres, y esas mujeres lograron que él cambiara de parecer respecto del Dios único y se volvió idólatra. Y ese fue el gran pecado de Salomón, porque detrás de él, como era rey, se fue detrás de él todo el pueblo de Israel, resultó siendo idólatra, y los reyes posteriores también fueron idólatras. Por supuesto, hubo reyes que no lo fueron, y hubo reyes que hicieron reformas, y eso lo vamos a estudiar, porque a partir de ahora vamos a estar estudiando la vida de los reyes de Israel. Muy bien, hemos llegado al final. Vamos a orar en esta tarde para dar gracias. Padre, te damos gracias en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo. Señor, te rogamos que los televidentes puedan, al igual que yo, podamos entender tu palabra. Señor, podamos recibir una palabra tuya, una palabra de vida, una palabra de salvación. Señor, que los televidentes puedan encontrarse con Jesucristo. Aquellos televidentes, Señor, que no conocen a Cristo, que puedan ser vivificados por medio de tu palabra, que puedan recibir fe, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Oh Divino Espíritu Santo, te rogamos. Nosotros no somos dignos de que tú entres en nuestra casa, en nuestra vida, pero te estamos rogando en el nombre poderoso de Jesús que hagas misericordia con cada uno de nosotros, y que tú habites en la persona de Jesucristo en cada uno de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que haya salvación a través de este canal Aspa Visión, Señor, que publica estas enseñanzas, estas predicaciones, que tu palabra, Señor, pueda llegar a otros países, y que muchos puedan entender que el mensaje no es nuestro, sino que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, obra el milagro de la salvación en los corazones, en las vidas de los televidentes que aún no conocen a Cristo, y convence, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El poder del Espíritu Santo, hermano, es tal que te convence a ti. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo de Dios el que te convence de que tú eres pecador y necesitas pedirle perdón a Dios, y necesitas pedirle a Cristo que te salve, que Él sea tu salvador, que Él sea tu redentor, tu libertador, que Él te conceda ser hijo genuino de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que tu palabra llegue a los corazones de los televidentes, Señor, y haya no solamente salvación, sino haya liberación a aquellos que están oprimidos por diferentes espíritus o por diferentes influencias negativas. Señor, oramos para que sean libres de la depresión, libres de la tristeza, libres del desánimo, Señor, libres del fatalismo. En el nombre de Jesús oramos para por aquellos que incluso han pensado en el suicidio, Señor, para que no lo cometan, sino para que tengan la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, y ellos hagan a un lado esos pensamientos de suicidio y cambien esos pensamientos por tu palabra, por el mensaje de Cristo, por el mensaje de salvación, por el mensaje de esperanza. Hermano, hay un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, las cosas viejas pasan, y he aquí son todas hechas nuevas. Si tú vienes a Cristo, si tú te rindes a Cristo, si tú le entregas tu corazón a Cristo, le entregas tu alma, todo tu ser, incluso le entregas tu familia, todo tu mundo, tus cosas, absolutamente todo en las manos de Dios va a prosperar. Va a ser prosperado tu negocio, va a ser prosperado tu trabajo, vas a ser prosperado como estudiante, vas a lograr graduarte, y si tienes el propósito de tener una familia, Dios te puede dar una esposa o un esposo, Dios te puede dar hijos, y puedes tener una familia si tú te entregas a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos también para que haya sanidad. Padre, envía a tu Espíritu Santo divino, y que su dedo
Todopoderoso, su dedo de sanidad divina pueda ser puesto en los cuerpos de mis hermanos que están enfermos. Padre, te pedimos todo esto y lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.